Bienvenidos mis vigilantes viajeros. Hoy los llevaré por una ruta que es a San Raimundo, pero esta ruta tiene cosas muy especiales. Aparte que iremos por la San Juan y podemos salir por la zona 6, pero llegaremos a un lugar maravilloso donde fuimos invitados a una ceremonia maya que van a inaugurar este centro que se llama Rico Hochaj o lugar de luz. Aparte pasaremos por San Raimundo, que es un pueblo muy pintoresco, y nos invitan a este desayuno que por una cantidad mínima ustedes pueden comer todo lo que desean en mesas dentro del bosque. Hagamos nuevas rutas y conozcamos Guatemala. Dele clic a la campanita, síganos y compartan. Noticiero El Vigilante presenta El Vigilante Viajero en su Vigimoto. Bueno, esta es la ruta que hoy haremos, que es hacia San Raimundo, pasando por Ciudad Quetzal, y aquí salimos precisamente de la calzada San Juan. Ya es el amanecer, como siempre me gusta. Mire que es un paraíso ver estos amaneceres. Miren el caos vial que existe en este lugar y que no respetan. Bueno, pero eso es algo muy importante en Guatemala, que exista educación vial. Y acá miren qué impresionante es esta cantidad de motos que estamos encontrando. Yo no había visto esto, pero esta realidad existe. Y cabalmente acá es donde se miran. Mire cómo vienen las motos entre los carros y casi no hay espacio. Yo conservo mi lugar hasta en el momento que ya hay libertad de rebasar. Por favor, señores, no se sigan arriesgando porque todos los días hay accidentes de motos, ¿verdad? Acá pues tenía el espacio para rebasar y lo hago, pero en esos lugares no se puede. Pero miren, aquí ya estamos nosotros agarrando pista, y esto es para todos los compañeros bikers. Señores, acérquense a estos nuevos lugares, no vayan siempre al mismo. Hay más lugares y en esta ocasión vamos a ir a San Raimundo, que es un pueblo muy bonito, pero además a conocer un restaurante que se acaba de abrir, donde dicen que por una cantidad de dinero mínima le dan todo lo que ustedes puedan comer. Miren, hasta ahí estos pasos tan interesantes, ¿verdad? Estos puentes. Y acá ya llegamos a San Raimundo y buscando el parque central para lograr llegar a la iglesia. Aquí estamos en San Raimundo. Bueno, esta es la ruta de San Raimundo a Seforlí, que es el restaurante donde nos contaron que tienen un desayuno por $34.95 que usted puede comer todo lo que aguante. Y nos pareció interesante y agarramos esta ruta. Y aquí adelante va mi amigo Sadak, que también va a desayunar, y parece que nos tienen una gran sorpresa de una ceremonia ancestral maya. Van a bendecir un altar que va a ser un evento maravilloso donde conoceremos sus verdaderas tradiciones y no como nos las cuentan, que francamente hay que conocer para poder opinar. Entonces nosotros vamos a ir a conocer y saber un poco de esta ceremonia. Pero además de todo, después de esta ruta tan linda, miren esta iglesia, es que tiene cosas muy lindas esta ruta. Después de ir a esta ruta, pues la verdad que un desayuno como el que nos ofrecieron vale la pena. Y aquí vemos haciendas y lugares muy bonitos que hay por esta área. Cabalmente acá está Seforlí. Este es el lugar donde nos dijeron que por $34.95 todo lo que usted pueda comer. Y aquí vamos para arriba en la entrada al restaurante. Es unos caminos que vale la pena para los moteros. Y acá hay también una parte que es para restaurante también. Esto es un hotelito donde
Ustedes pueden alquilarlo, $35 el día y la noche por este maravilloso lugar que tiene este ambiente tan hermoso. Miren, el lugar es ganancia ante todo punto de vista. Por $34.95, todo lo que puedas comer. Una maravilla, este restaurante y hotel. Estamos metidos dentro de las montañas y muy cerca de la capital, que es lo interesante. Incluso hay juegos de golfito, así como canopé y muchas cosas para los niños. Pero nosotros, en lo especial, nos queremos internar aquí adentro, en esta montaña, puesto que lo que nos trajo a este lugar es la ceremonia maya. Y para eso tenemos que recorrer un largo camino, pasar por el golfito y subir a la montaña. Y aquí estamos llegando ya al lugar donde nos van a explicar de qué se trata una ceremonia maya. Es mejor ver para poder saber, hay que oír también para poder hablar después. En este programa trataremos de trasladar a ustedes de la mejor manera lo que los tatas nos explican a continuación. La colocación de los pétalos están orientados en base a los 4 puntos cardinales. El rojo, por ejemplo, es la salida del sol. Los pétalos morados significan el descanso al entrar la oscuridad. El amarillo, la bajada del agua o la lluvia. El blanco, alimento de vida y purificación del aire. Este es el momento previo a encender el fuego sagrado, la ofrenda, donde ellos han puesto elementos que son caros y que les cuesta, pero es un sacrificio el gastar en esto. Pero antes de prender ese fuego sagrado, es que ellos oran a los 4 puntos cardinales. Es el principio de la ceremonia. Pedimos acá, como Comisión de Lugares Sagrados, como la Asociación de Asociaciones Mayas de Guatemala, como representantes de las 22 comunidades mayablantes, hoy en el día queremos la unidad entre pueblos. Ya no más discordia, ya no más chistes, ya no más peleas de palabras. Es Cabuc. ¿Cabuc? La bajada del sol. Es la bajada del sol y entre la noche. El color morado. Morado, porque es la bajada de la oscuridad. La palabra hoy que voy a decir, me dicen por ahí, palabras vulgarmente, somos celosos por nuestra espiritualidad. ¿Por qué? Pues cuidar lo que es la esencia de nuestra espiritualidad. Cuidar, que decir, les gusta a las personas que nos acercan, que sean personas que lleguen, que entiendan qué es la espiritualidad maya. Nos gusta, porque así es. Hay que dar a conocer, como dijeron muchos por ahí, se repite la palabra. Pero nos gusta que sean personas que entiendan la espiritualidad. Tal vez no en su totalidad de conocimiento, pero quizá hay un 35-40% ya entiende qué es la espiritualidad maya de los mayas. Es Dios, eso es lo primero. Dios solo tenemos un solo Dios, no tenemos diferentes. Tal vez algunos lo toman así porque nosotros somos sacerdotes maya, tal vez nos dicen que hacemos maldades. No, nosotros realmente hablamos, nuestros abuelos, nuestras abuelas, ofrendamos esas ofrendas que ellos nos dejaron enseñados. Les pido hoy acá
Tú eres la flora, tú eres la fauna. Tú eres el guardián espiritual que nosotros estamos acá. En el día os la ofrecí, que no se manche este altar de contaminación, de basura, desechos, plásticos. Ajá, que tú seas el guardián protector, el guardián espiritual que está acá. Ajá, altar. Gracias que este sagrado ceremonia sea unido nuestro pensamiento, unido nuestra palabra, de todos los 4 puntos cardinales, que no haya discriminaciones, racismo, que no haya. Somos tu flor de vida en esta tierra, Padre. Te damos gracias. El sud blanco, pues, es un multicolor. Lo que yo cargo es cuando hay un momento de... Cuando hay momentos que a veces utilizamos el sud o variados colores por decirle que nosotros como fuéramos purificador. ¿Y el sud qué significa? Significa la energía del cosmos. Y donde estamos parados, la energía de nuestra madre tierra. Y eso pues nos hace prevalecer. Y la faja o el paz, nosotros como decimos, ese para que nosotros podemos tomar la energía, para que nosotros podamos caminar. Como muchos dicen, quiero una ceremonia solo para, quiero tener algo material. No, esto es algo genuino, algo que realmente podemos disfrutar, vivir, sentir la presencia del espíritu personal. No podemos buscar otras partes. Por ejemplo, otro lugar, por ejemplo, dice mucho, hay que buscar a Dios, pero si Dios es manifestador, el Ajau es manifestador. Ajau manifiesta en milésimo de segundo a cada uno de nosotros. Estamos con el Tata Marcelo Vicente. A ver, Tata, ¿nos puede explicar lo del sud? ¿Por qué es color amarillo y color azul? ¿Qué es lo que significa? El color, digamos, dentro de la espiritualidad hay 7 grados espirituales. Primero se inicia con Chacpatán, que es el color rojo, y el segundo, que es el Ajir, que es el color amarillo que yo tengo. Y hay un tercer sud, que es el morado, que significa el Chuchcajau, el padre y madre de la comunidad. Hay un cuarto grado también, que es el Kabuk, también, que es negro. Hay otro grado que también es el Noah, color rojo. Hay otro también que es el Ir, es color blanco. Hay otro color Ish, también blanco. Entonces son 6 a 7 grados. Y también el Kan, que es el ser disciplinado. Pues. Pino me comentó de la búsqueda de ustedes de los lugares sagrados y también me explicó cómo es que eso funciona, la iniciativa de ley que tienen. Entonces eso también estamos ya platicando con algunas personas, sobre todo en el Congreso de la República, para que puedan ellos reactivar esa parte. Mi solicitud es cambiarle el nombre a este país, cambiarle una letra, la L por la Y, para que este sea la raíz de nuestra identidad guatemala. Si queda este lugar ubicado, el nombre Chico Joricha. Ya se sembró hoy, se inauguró, en otras palabras. Sembrando ese altar en este lugar, Cojocha, así, Cojocha. Estas candelas amarradas del hoja de pino se sembró y se recordará a las personas. A don Carlos, gracias por la invitación y sembrar Guatemala y estar Matehuala en Guatemala, en este lugar. Esto significa que este candelito tiene un gran significado. Va a quedar para siempre este altar mal o el Guatemala. Nada más gracias.
Noticiero El Vigilante